Hola, en este vídeo conoceremos cómo analizar la situación de una empresa respecto a la liberación de un software y las consecuencias derivadas de dicha acción. Para analizar la situación competitiva de una empresa dentro del mercado y definir los aspectos a tener en cuenta antes de plantear el negocio basado en el software libre, se puede utilizar la herramienta más aplicada por excelencia a la hora de lanzar un proyecto o producto nuevo: el análisis DAFO, que analiza las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una organización. El análisis DAFO se divide en dos factores: factores externos, integrados por las oportunidades y amenazas que rodean a una empresa. Son los factores relacionados con el mercado en el que opera y sobre los que no tiene control. Y factores internos, integrados por las fortalezas y debilidades que presenta una empresa. Son los factores ligados a las características de la empresa y sobre los que sí tiene control. A continuación descubriremos cómo realizar un análisis DAFO genérico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este es un ejemplo y que para realizar un análisis DAFO efectivo es fundamental aplicar los parámetros específicos referentes a su entorno interno, debilidades y fortalezas, y externo, oportunidades y amenazas. En primer lugar, sería necesario detectar cuáles son las debilidades de la empresa o el proyecto que podrían impedir su éxito. La falta de propietario del producto es una de ellas, dado que al poner a disposición de la comunidad el código fuente, supone la imposibilidad de prever el desarrollo y evolución que va a sufrir el producto. La creación de comunidad en torno al proyecto es otra debilidad, puesto que para el proyecto se lleve a cabo con éxito es esencial crear una comunidad de buenos desarrolladores. La resistencia al cambio puede convertirse en una debilidad para un proyecto de software libre, dado que este supone un cambio en la forma de trabajar en las dos partes interesadas, desarrolladores y usuarios. Para los desarrolladores, la liberación del código se traduce en un nuevo paradigma de programación y un cambio de mentalidad, debido a la creación de comunidades alrededor de un proyecto. Y para los usuarios, la introducción de nuevos flujos de trabajo o la migración a nuevas herramientas supone un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje que deben llevar a cabo. Y por último, está la inversión en formación y aprendizaje de uso que se debe llevar a cabo. Son pocas las empresas que prestan soporte genérico al software libre. Por eso, en la comunidad de software de fuentes abiertas predomina el soporte online, a través de foros o listas de correos en los cuales los mismos usuarios y desarrolladores comparten conocimientos y se prestan soporte mutuamente, es decir, realizan un trabajo colaborativo. Una vez conocidas las debilidades internas ante cuales se enfrenta la empresa al liberar un software, es importante conocer las amenazas externas del entorno que pueden afectar al proyecto, poniendo en riesgo su continuidad. El riesgo de fragmentación o fork es uno de ellos. Eso ocurre si al liberar el código de un software se crea un proyecto nuevo utilizando el código ya facilitado, en una dirección distinta a la inicialmente planteada. El código se fragmenta, siguiendo varias líneas de desarrollo, duplicando los esfuerzos de desarrollo y confundiendo al usuario final sobre qué producto debe elegir. Una de las causas más comunes de una fragmentación es la división en los objetivos entre los desarrolladores, de manera que cada uno crea su propia versión del código base compartido. Otra de las amenazas está relacionada con el liderazgo de proyectos. En el caso del software libre, no se trata de reglas comerciales o legales, sino de reglas técnicas y sociales. Los proyectos suelen tener una jerarquía implícita entre sus desarrolladores y en caso de que ésta falle, se puede producir una restricción del desarrollo del proyecto en exceso, perder el control de la línea inicial y coherente de los mismos o incluso puede suponer la desaparición del proyecto. Las patentes de software se pueden convertir también en amenaza para un proyecto de software libre.
Existen una serie de algoritmos que son utilizados en casi todos los proyectos. Un cambio legislativo que promueva la patente de dichos algoritmos supondría un coste para el desarrollador del proyecto. Si el código del software desarrollado es libre y abierto, estas patentes serían fácilmente identificables y por lo consiguiente sería necesario pagar un canon. Otra amenaza es el uso de software propietario sin costes. Eso sucede cuando un usuario descarga una copia ilegal de algún programa, una versión freeware o utilizando una librería propietaria sin el consentimiento del autor. Esta práctica presenta un gran riesgo para un proyecto de software libre, dado que la oportunidad de obtener una copia ilegal de un programa ampliamente utilizado es una de las mayores formas de difusión del software privativo, creando usuarios fieles a dichos programas. Por otra parte, la descarga de freeware o software gratuito es legal, pero las características de dicho software distan mucho del software libre, puesto que no tiene su código abierto, y la empresa que lo distribuye sigue manteniendo el control sobre el mismo, conservando una relación de dependencia entre el desarrollador y el usuario final. Otra amenaza ante la cual se podría enfrentar un proyecto de software libre es el etiquetado FUD. Se trata de práctica que algunos competidores aplican etiquetando en general el software libre o de forma concreta un proyecto como FUD, por sus siglas en inglés, Fear, Uncertainty and Doubt, o miedo, incertidumbre y duda en castellano. Con esto se quiere atribuir al proyecto una posible falta de soporte técnico, de seguridad o de profesionalidad. Avanzando en el análisis DAFO, la empresa o desarrollador también debe tener en cuenta las fortalezas de un proyecto o empresa que hace que sea diferente del resto, suponiendo esas diferencias una ventaja para su desarrollo. Entre estas fortalezas caben destacar la independencia del fabricante. Si se dispone del código fuente del software, por una parte el usuario no sentirá dependencia del fabricante, con incertidumbres relacionadas con la evolución o futuro del software, y por otra el desarrollador conocerá a la perfección el funcionamiento del programa, de modo que en caso de incidencias podrá crear su propia versión o utilizar una libre ya existente. La seguridad en el software es otra de las fortalezas del software libre, dado que al tener disponible el código fuente es posible consultarlo, analizarlo o modificarlo según las necesidades, favoreciendo así la detección y corrección temprana de vulnerabilidades o fallos de seguridad por cualquier usuario o desarrollador del proyecto. La cultura de colaboración es una de las fortalezas más destacables e importantes, dado que cuanto más grande y activa sea la comunidad, mejor será el programa resultante. No obstante, esta comunidad no está formada únicamente por desarrolladores. Para que el proyecto tenga éxito y se construya un producto atractivo y sólido, también son necesarios traductores, documentaristas, testeadores, divulgadores y formadores, entre otros. Por otra parte, gracias a la existencia de la gran comunidad de usuarios que existe detrás del software libre, el lanzamiento de nuevas versiones suele ser mucho más rápido y dinámico que para el software propietario. Esto se debe a la no necesidad de realizar grandes campañas de venta, dado que el coste de la licencia del programa es nulo y el aprendizaje de una nueva funcionalidad es mínimo. Y por último, el software libre suele estar alineado con los principales estándares abiertos que le son de aplicación. Para asegurar así esta compatibilidad y durabilidad, además de favorecer la interoperabilidad del software en entornos heterogéneos. Y para finalizar el análisis DAFO, es necesario identificar las oportunidades existentes para el proyecto. El intercambio de información entre los integrantes de la comunidad y la empresa desarrolladora es clave para el éxito del proyecto, dado que favorece la posición de la misma en el mercado. Esto sucede gracias a las posibilidades de colaboración que este intercambio supone, dándose tanto a nivel local como global.
Por otra parte, el escaso soporte profesional que se puede hallar en determinadas aplicaciones permite aprovechar esa necesidad y ofrecer un soporte profesional a sus usuarios. La escasez de aplicaciones en determinados sectores es otra oportunidad que puede hacer rentable un proyecto de software libre. Por lo tanto, la identificación de un sector en concreto y la posterior elaboración de un software libre que cubra sus necesidades, construyendo una comunidad a su alrededor, puede convertir un proyecto líder en el sector creando oportunidades de negocio. Y por último, las nuevas legislaciones que incentivan el uso del software libre son una excelente oportunidad que puede ser aprovechada desarrollando un software libre. Un claro ejemplo en este sentido ha sido la aceptación del ODF, Open Document Format, como único estándar abierto para documentos ofimáticos oficialmente aprobado por el Organismo Internacional para la Estandarización, ISO. Una vez identificados todos los factores que pueden afectar al proyecto de forma tanto negativa cuanto positiva, se puede proceder a la definición de las estrategias a seguir. Gracias y hasta la próxima.